Bienvenidos una vez más. Qué gusto tenerlos de regreso. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día sensacional, lleno de energía, positivismo y por supuesto mucha expectación. Porque hoy, en este vídeo, nos adentraremos una vez más en el fascinante universo de las telenovelas turcas, esas historias que nos roban el corazón y nos mantienen pegados a la pantalla, especialmente en una que nos tiene a todos completamente cautivados. Cani Demet. Y, agárrense fuerte. Porque la trama se intensifica, se vuelve más enredada, con un giro que va a dejarlos con la boca abierta. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos al club. Este es el epicentro donde analizamos, diseccionamos y nos apasionamos por las tramas más candentes de la televisión turca. Aquí desmenuzamos cada detalle, comentamos los giros inesperados y nos sumergimos en la vorágine emocional que generan estas series. Así que si les gustan los dramas intensos, los romances apasionados, los secretos bien guardados y los giros argumentales que te dejan sin aliento, este es su canal. Y ya que están aquí, ¿qué tal si se suscriben y activan la campanita para no perderse ni un solo análisis, spoiler, o debate sobre sus series favoritas? No querrán perderse nada. Prometido. Bueno, sin más preámbulos, directamente al grano. Vamos a sumergirnos en el tema que nos convoca hoy. Ya sabemos que Cani Demet, ¡ay qué pareja! Nos han hecho reír a carcajadas, llorar a moco tendido, suspirar como adolescentes enamorados, y hasta enojarnos a rabiar. Su relación ha sido un torbellino, una montaña rusa de emociones, llena de altibajos, de momentos sublimes y de situaciones que nos han mantenido al borde del asiento, mordiéndonos las uñas. Pero, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué nueva amenaza se cierne sobre ellos? ¿Y qué es eso de el periodista exige boda? Prepárense porque lo que viene es explosivo. Como saben, las telenovelas turcas, especialmente las románticas, tienen ese ingrediente mágico, esa fórmula secreta que nos engancha, el drama. Y en la historia de Cani Demet, el drama es el plato estrella, el plato fuerte, la razón de ser de cada episodio. A lo largo de los episodios, hemos sido testigos de un sinfín de obstáculos que han intentado separarlos, de tempestades que han puesto a prueba su amor. Malentendidos que se convierten en tormentas, envidias que envenenan el ambiente, secretos del pasado que resurgen como fantasmas, de todo. Pero a pesar de todo, a pesar de las adversidades, el amor entre ellos siempre ha prevalecido, ¿o no? ¿Será esta vez diferente? Recientemente hemos visto cómo la presión mediática ha ido en aumento, cómo el cerco se estrecha sobre Cani Demet. La fama de ambos individualmente y sobre todo, su relación, ha captado la atención de todos, de los medios de comunicación, de los fanáticos, de los detractores, y por supuesto de los paparazzi y periodistas que están al acecho como depredadores, buscando la primicia, la exclusiva, el titular que venda, que genere clics y titulares espectaculares. Y ahí es donde entra en juego el personaje que hoy nos ocupa, el periodista. Un personaje crucial que cambiará el curso de la historia. Este periodista que podríamos catalogar como un personaje antagonista, un hombre que no duda en utilizar cualquier medio, por inmoral que sea, para conseguir lo que quiere, para lograr sus objetivos, ha puesto sus ojos, su olfato, en la pareja. Se ha fijado en Cani Demet como la presa perfecta, la historia jugosa que le dará fama y reconocimiento. Y en un giro inesperado, un giro que nos dejó a todos boquiabiertos, ha lanzado una exigencia, una demanda que pone en jaque la felicidad, la estabilidad y el futuro de Cani Demet. ¿Qué exige este personaje implacable? Nada más y nada menos que una boda. Sí, así como lo oyen. El periodista con información que amenaza con destrozar la reputación de Cani Demet, con secretos que podrían acabar con sus carreras, con mentiras que podrían hacer tambalear su relación, utiliza esta información como palanca, como herramienta de chantaje, para forzar una boda. Una boda que para muchos podría ser la solución, pero que para Cani Demet es un acto de sometimiento, una camisa de fuerza que les impide ser libres, que les impide vivir su amor plenamente. La situación es delicada, extremadamente delicada. Cani Demet, a pesar de estar profundamente enamorados, de querer casarse por amor y deseo mutuo, se encuentran ahora en una encrucijada, en una situación de chantaje, de extorsión emocional. La amenaza es clara, contundente, despiadada. Si no se casan, el periodista revelará secretos que podrían arruinar sus vidas, que podrían destrozar sus carreras, que podrían hacer que el mundo entero se vuelva contra ellos. Imaginen la presión, el agobio, la desesperación.
Este chantaje es sin duda el punto de inflexión en la trama. Es el momento en que la historia da un giro de 180 grados. La trama se vuelve mucho más oscura, más tensa, más dramática. Se añaden nuevos ingredientes a la receta, nuevos elementos que hacen que la serie sea aún más adictiva. Vemos cómo Khan y Demet se enfrentan a una encrucijada, a una decisión que podría cambiarlo todo. ¿Qué hacer? Ceder ante la presión y casarse para protegerse, para salvar sus reputaciones, para evitar el escándalo. O luchar contra el periodista, enfrentarse a él, arriesgándose a perderlo todo, a que sus secretos salgan a la luz y pongan fin a sus vidas y a sus carreras. La respuesta, obviamente, no es sencilla. No hay una respuesta correcta, no hay un camino fácil. Ambas opciones tienen sus pros y sus contras, sus riesgos y sus recompensas. Casarse, aunque sea por obligación, aunque sea bajo amenaza, les daría cierta protección, les permitiría mantener las apariencias, les daría una tregua. ¿Pero a costa de qué? A costa de su libertad, a costa de su felicidad, a costa de su amor. A costa de vivir una mentira, de casarse por obligación y no por amor. Luchar, por otro lado, podría llevar a la verdad, a la justicia, a desenmascarar al periodista y a poner fin a su chantaje. Pero también podría llevar a la exposición, al escándalo, a la pérdida de todo lo que han construido. Hemos visto en los avances, en los adelantos, en los pequeños fragmentos que nos han regalado, que Khan y Demet, como era de esperar, como era lógico, como era necesario, no se quedan de brazos cruzados, no se rinden, no se dejan amedrentar. Son valientes, son luchadores, son fuertes, son decididos. Empiezan a investigar al periodista, a buscar pruebas que lo desacrediten, a buscar evidencias que demuestren su maldad y a intentar desmantelar su plan, a frustrar sus oscuros propósitos. La trama se llena de intrigas, de secretos que se van revelando poco a poco, de alianzas inesperadas, de traiciones, de giros sorprendentes que nos dejan con la boca abierta. La serie se vuelve aún más adictiva, aún más emocionante, aún más impredecible. Cada episodio es una montaña rusa de emociones, un viaje lleno de sorpresas y de revelaciones impactantes. Es en estos momentos, en esta situación límite, cuando la verdadera fuerza del amor entre Khan y Demet se pone a prueba. ¿Será su amor lo suficientemente fuerte como para superar este obstáculo? ¿Será su amor un escudo, una armadura que los proteja de las balas del periodista? ¿Serán capaces de confiar el uno en el otro a pesar de la presión, de las mentiras, de las insinuaciones y de los rumores que los rodean? ¿Serán capaces de mantener la llama encendida, de no dejarse consumir por el miedo y la desesperación? Una de las cosas más interesantes, más fascinantes, de esta situación es cómo se desarrollan los personajes. Cómo evolucionan, cómo cambian, cómo se enfrentan a sus miedos y a sus inseguridades. Vemos a Khan, un hombre fuerte y decidido, enfrentándose a una amenaza que pone a prueba su valentía, su coraje, su entereza. Un hombre que a pesar de las dificultades, no se rinde, que lucha por proteger a la mujer que ama. Un hombre que está dispuesto a todo por defender su amor. Demet, por su parte, se muestra valiente y decidida, dispuesta a luchar por su amor y por la verdad. Una mujer que no se deja amedrentar, que no se rinde ante la adversidad, que no se deja doblegar por las amenazas. Una mujer que es capaz de mantener la cabeza fría y de pensar con claridad en los momentos más difíciles. Una mujer que es el complemento perfecto de Khan, que se convierte en su aliada, en su compañera, en su confidente, en su motor. Ambos juntos forman un equipo formidable, un equipo que es capaz de enfrentarse a cualquier adversidad. Otro aspecto importante que debemos destacar es la aparición de nuevos personajes, la revelación de secretos del pasado que estaban ocultos, enterrados, olvidados. Estos secretos que se revelan poco a poco, que salen a la luz en el momento menos esperado, complican aún más la situación, enredan la trama y añaden una nueva capa de misterio. Vemos cómo los lazos familiares, las amistades y las rivalidades se entremezclan, creando un entramado de relaciones que enriquecen la trama, que la hacen más compleja, más interesante y más adictiva. Además, la serie nos plantea preguntas importantes, preguntas trascendentales sobre la ética periodística, sobre el poder de los medios de comunicación, sobre la manipulación de la información y sobre el precio de la fama. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los periodistas para conseguir una noticia? ¿Qué límites están dispuestos a cruzar? ¿Qué consecuencias tiene la exposición pública en la vida de las personas? ¿Cómo afecta la fama a la vida privada? Estas son preguntas que nos hacen reflexionar sobre nuestra propia sociedad,
sobre el mundo en el que vivimos, sobre la forma en que consumimos información y sobre la importancia de la verdad. En definitiva, la exigencia del periodista y la amenaza de boda es el punto álgido de la serie, el momento culminante, el momento en el que todo se pone en juego. Es el momento en el que la pareja debe decidir qué camino tomar, qué decisiones tomar, qué riesgos asumir. Es el momento en el que nosotros, los espectadores, nos mantenemos pegados a la pantalla, con el corazón en un puño, ansiosos por saber qué pasará a continuación, por descubrir cuál será el destino de Khan y Demet. Pero, ¿cómo termina esta historia? ¿Lograrán Khan y Demet vencer al periodista? ¿Podrán desenmascarar su plan y recuperar su libertad? ¿Lograrán casarse por amor, sin presiones ni chantajes? No quiero spoilearles todo porque la emoción es parte fundamental de la experiencia. Pero les puedo asegurar que los próximos episodios estarán llenos de sorpresas, de emociones fuertes, de giros inesperados y de momentos inolvidables. La lucha de Khan y Demet por su amor continuará, y nos demostrarán que a pesar de todos los obstáculos, el amor verdadero siempre encuentra la manera de prevalecer, de florecer, de triunfar. Prepárense para reír, para llorar, para suspirar, para emocionarse, porque la historia de Khan y Demet aún tiene mucho que contarnos. Además de la trama, del argumento, de los giros inesperados, no podemos olvidar las actuaciones de los actores. Los protagonistas, con su carisma, con su talento, con su química, con su capacidad para transmitir emociones, consiguen que nos enamoremos de sus personajes, que nos identifiquemos con sus alegrías y con sus tristezas, que sintamos empatía por sus luchas y que nos emocionemos con sus victorias. La química entre ellos es palpable, es evidente, es innegable, y eso hace que la serie sea aún más creíble, más conmovedora y más impactante. La forma en que se miran, en que se tocan, en que se comunican, es algo mágico. Y por supuesto, no podemos olvidar la ambientación, la música, la fotografía, el vestuario. Todos estos elementos se combinan para crear una experiencia televisiva inolvidable. La serie está rodada en hermosos escenarios, con una banda sonora que nos transporta a la historia, que nos hace sentir la emoción y la tensión, y con una fotografía que nos deleita la vista, que nos regala imágenes impresionantes y que nos hace partícipes de la belleza de la serie. El vestuario, la ropa de los personajes también es importante, ya que nos ayuda a entenderlos mejor, a conocerlos mejor, a saber quiénes son. Todos estos detalles, por pequeños que sean, son importantes para crear una historia completa y convincente. Ahora bien, hemos hablado del periodista, de la amenaza, de la boda, pero ¿qué más podemos esperar? ¿Cómo reaccionarán los demás personajes ante esta situación? ¿Quiénes serán sus aliados? ¿Quiénes serán sus enemigos? ¿Quiénes traicionarán? ¿Quiénes serán leales? La intriga está servida, la tensión está en el aire y nosotros, los espectadores, estamos ansiosos por saber qué pasará a continuación. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Khan y Demet lograrán superar este desafío? ¿Están de acuerdo con la decisión que tomen? ¿Qué creen que pasará en los próximos episodios? ¿Quién creen que está detrás de todo esto? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Déjenme sus predicciones, sus teorías, sus comentarios sobre la serie. Quiero saber qué piensan. Quiero saber si están de acuerdo conmigo, si tienen otras teorías, si ven las cosas de manera diferente. La conversación es lo más importante. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre la amenaza del periodista y la exigencia de la boda en la historia de Khan y Demet. Hemos recorrido los puntos clave, hemos analizado la trama, hemos especulado sobre el futuro de nuestros personajes favoritos y hemos compartido nuestras emociones. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo de las telenovelas turcas. Su apoyo es fundamental. Es lo que me da fuerzas para seguir adelante, para seguir investigando, para seguir compartiendo mi pasión por estas historias. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Así no se perderán ni un solo análisis, spoiler o debate. No se lo pierdan. Y recuerden, la emoción continúa. La historia de Khan y Demet sigue escribiéndose y nosotros, los espectadores, somos testigos de ese proceso creativo. Hasta la próxima amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y no olviden que el amor siempre triunfa.
Pero no sin luchar. Chao.